Buenos Muy días. buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se le Perfecto. Muy escucha. buenos días. ¿Comenzamos ya? ¿Sabemos qué matrícula tenemos? ¿Qué número de personas? Aproximadamente 18. A 18. Bueno, pues ya tenemos 12. Pues podemos comenzar. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me toca participar en este diplomado de ética, hablando exclusivamente sobre el tema de ética y política. Y mucho se ha hablado sobre si la ética es campo que le pertenece a la política o si los políticos pueden ser éticos. Porque cuando se habla de ética, por lo general, pues uno piensa que debe seguir como normas de conducta adecuadas, ¿no? Como seguir códigos de comportamiento. Pero déjenme decirles que seguir un código de comportamiento no necesariamente quiere decir que sea ético. Hay formas éticas como la kantiana, o sea, la ética kantiana, es una ética que sigue normas, independientemente de lo que pueda o no hacer valer la calidad de la persona. Hay un ejemplo que pone McIntyre explicando la ética kantiana, diciendo que un alemán le tocan a la puerta durante la Segunda Guerra Mundial y son unos vecinos que tiene, que son unos judíos, y le dice, oiga, nos están persiguiendo unos soldados de la SS, ¿nos permite escondernos en su alacena? Y el alemán le dice, sí, pase, sí, escóndanse ahí, ¿no? Y a los 5 minutos les ponen a tocar la puerta, ¿no? Y abren la puerta y dicen, ¿quién es? Somos oficiales de la Gestapo. Ah, ¿qué se les ofrece? Que estamos viendo si tiene usted judíos escondidos y debe entregarlos. Y entonces el alemán dice, sí, porque el deber de todo alemán es seguir a las autoridades gubernamentales. Y yo tengo unos judíos escondidos en la alacena. Pasen, están allí escondidos. Eso es una normatividad muy kantiana, ¿no? Él mientras le pidan un favor, pues lo puede hacer, pero siempre hay que seguir lo que la ética normativa de los kantianos establece. Es un poco una caricatura lo que he hecho, pero es muy claro. En ese sentido, Immanuel Kant era un pietista. El pietismo es un derivado del luteranismo y básicamente considera que hay que hacer cosas de una manera obligada por la norma misma que hay que seguir, ¿no? Son de estas personas que siguen lo que, por ejemplo, algunos señalan que siguen los preceptos de los evangelios o de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque está escrita en la Biblia, ¿no? Los musulmanes siguen ciegamente lo que está escrito en el Corán. ¿Por qué? Porque está escrito en el Corán. Esos son éticas normativistas. Hay otro tipo de éticas, como la de Aristóteles, que son éticas de virtudes, donde la virtud está dirigida a hacer bien a una persona, ¿no? Que una persona sea mejor. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué es ser mejor? ¿No? Y eso creo que es un eslogan que utiliza Gaby Vargas para su programa de radio. ¿Se puede ser mejor? Claro que se puede ser mejor. Piensen ustedes solamente en un aspecto físico. El cuidar una dieta, el cuidar la alimentación, el cuidar el consumo de tabaco, drogas, me refiero a medicamentos y también drogas ilícitas, que hay que las abusa de ellas, el consumo de, de tabaco, de alcohol, regularmente, o sea, regularizado o abstenerse de hacer algunas cosas de este tipo, puede mejorar mucho la condición física de una persona o la puede deteriorar, ¿no? Si una persona cuida su alimentación, el consumo de productos, evita algunos productos, puede tener una mejor calidad de vida y sobre todo puede vivir mejor
que si estuviera consumiendo otro tipo de cosas. La ética, por ejemplo, se ocupa de ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sería correcto hacer para tener una vida mejor? En un sentido físico, pero también en una calidad de vida que tiene que ver con este aspecto de la moralidad. Eso sería una ética de virtudes. Esa sería una ética de virtudes. Ahora bien, ¿se puede ser virtuoso en la política? Bueno, pues vamos a hablar de eso el día de hoy. No voy a hacer un recuento histórico, voy a tratar el tema desde el punto más, yo diría que es el punto histórico más brillante en la historia de la unión de la ética con la política. Y además me atrevería a decir que es lo que hoy en día se consideraría que es la máxima forma de razonamiento ético y político. Muy por encima de algunas grandes figuras. Max Weber sin duda es un personaje muy importante, o Giovanni Sartori son personajes muy importantes para hablar de política. Pero sin embargo, jamás llegaron a una altura como la que tuvo el siglo XVI y XVII, que es la época del barroco. Es la época de oro de la política ética y de la ética aplicada en el campo de la política. Vamos a hablar sobre ese periodo, incluso vamos a ver qué repercusiones tiene en nuestro mundo contemporáneo. ¿Qué repercusiones tiene en nuestro mundo contemporáneo? Vamos a ver, y además vamos a entender varias cosas que pasan hoy en día. Vamos a remontarnos a el Renacimiento, al temprano Renacimiento, donde un señor llamado Justo Lipsio, recorriendo algunas bibliotecas en Flandes y otras bibliotecas en Lovaina, en Alemania, la zona flamenca y la zona alemana. La zona alemana era la zona de los flamencos, propiamente. Descubre unos textos que en su época, pues poco se sabía de ellos. Eran unos textos de un señor llamado Publio Cornelio Tácito. Publio Cornelio Tácito era un historiador romano, y las obras que encontraron, Justo Lipsio encontró estas obras, y otras personas encontraron otros textos análogos en otras versiones. Encontraron los anales de Publio Cornelio Tácito. Los anales son unas obras que son como los anuarios. Es una recopilación de todas las actividades realizadas por el gobierno de manera anual. Es decir, es como que uno pudiera decir, encontré los anuarios del gobierno de México, encontré los anuarios del gobierno de Salinas de Gortari, es como los libros blancos, pero esto era un gran hallazgo. Cornelio Tácito reúne en su obra la experiencia política gubernamental de los grandes gobernadores romanos, de los grandes gobernantes romanos. Hay una característica interesante en su obra, y no es tanto que él lo invente, él escribe, pero además describe cómo era esta racionalidad de los gobernantes romanos. Y fíjense, aquí lo dice muy claramente. Tácito contribuye a sembrar la impresión del poder político como un mal inseparable de la condición humana, como si se tratara de una plasmación irrenunciable de la ambición, el miedo y la envidia íncitas en todos los corazones.
vuelve a la vida en 1574 como máximo docto de la razón de Estado. ¿Qué es la razón de Estado? O sea, este personaje y su obra revive en el siglo XVI. Muchas gracias. Revive en el siglo XVI la destreza y la habilidad política, describiendo cómo se manejaban los corazones y al pueblo. Cómo varios de los gobernantes posteriores que hemos visto como grandes líderes carismáticos siguen los grandes consejos de Publio Cornelio Tácito, escritos en los anales. La razón de Estado es la lógica que se debe de aplicar para mantener al Estado precisamente en una condición estable. La palabra Estado viene en relación con nuestra expresión, el estado de las cosas, ¿no? El estado de los objetos. Cuando se habla del Estado en el mundo social, es precisamente mantener el estado de la relación social humana en la condición en la que está. Mantener las cosas como está. Eso es el Estado. Eso es el Estado. Y la razón de Estado es toda la lógica que debe hacerse y aplicarse para poderse mantener en la forma en que está. Incluso hay varias frases muy famosas vinculadas con la razón de Estado. Por ejemplo, aquella que se utiliza en El Gato Pardo, que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Aparentar que hay muchos cambios, pero la forma social, política, económica sigue exactamente igual. Es decir, aparentar cambios, parecer que las cosas, fíjense lo que estoy diciendo, parecer que las cosas cambian a pesar de que todo permanece en el mismo estado. Esta forma de racionalidad va a impactar, incluso les diría que es el origen de la filosofía del barroco, como lo voy a exponer a continuación. Cornelio Tácito nos revela expresiones como al pueblo circo y pan. Pan y circo. Es decir, darle al pueblo algunas cosas, mostrar ciertas cosas de cierta manera, pero estar llevando otras. Max Weber llamaba a esto realpolitik, política de a de veras, política de a de veras. Es decir, aquí vamos a ver de una forma pragmática cómo mantener el poder y las condiciones de toda la administración pública y de todas las operaciones para poder mantener una estabilidad del Estado, pese a lo que pese. Esto es lo que se encontró en el siglo XVI en las bibliotecas y se vuelve un detonador clave del comportamiento político y también del comportamiento ético. Les decía que quien descubre esto es Justo Lipsio y se hace allegar de otras varias versiones de las obras de Tácito que van apareciendo en la época. En los anales, en el libro primero, en la sección 10, Tácito habla sobre las secretas intenciones del gobernante y dice algo así como lo siguiente: solo el grupo de individuos más cercanos al emperador, por linaje y educación, dominan su código. El mundo está cifrado
Esto es muy importante. El mundo tiene lenguajes, pero hay lenguajes públicos y lenguajes privados. Y el lenguaje del emperador y de toda la corte tiene un código especial de lenguaje. Es un código especial de lenguaje. Y ese código, dice Tácito, que en la corte imperial romana, la ambición de poder lo mueve todo en ese espacio, pero también de la necesidad de crear opinión entre el pueblo por medio de hábiles apariencias. Hacerle ver al pueblo algo, no lo que está verdaderamente ocurriendo tras bambalinas. La gente ve cosas, pero no necesariamente quiere decir que esas cosas sean lo que son. Es un mundo de apariencias. Es un mundo en el que vemos algo que no es lo que ocurre en realidad. Y lo que ocurre en realidad está ocurriendo, pero no lo terminamos de ver. Solo el que tiene ojos, como dice el Evangelio, puede ver, y el que tiene oídos sabe escuchar. Hay lenguajes, hay gestos, hay formas en las que nos enteramos qué pasa atrás y qué es lo que la gente ve. Dice Tácito, los iguales se reconocen como miembros de un mismo partido, provisto de sus propias coordenadas de orientación, y la distancia social de las élites con respecto al resto de capas sociales genera potentes deformaciones de lo real, útiles para mantener bajo control a una población que se desprecia como una chusma. Esto es el arte de la política. Es el arte de saber mantener el gobierno. Y qué mejor maestro que los mismos emperadores romanos que construyeron la más importante civilización de la antigüedad. Qué mejores maestros de conocimientos prácticos para llevar al Estado puede haber, sino estos señores. Baltasar Gracián, uno de los autores que veremos el día de hoy, escribió sobre esto mismo un análisis en su texto Agudeza y arte del ingenio, en el discurso 26, donde dice la agudeza crítica y maliciosa. Baltasar Gracián, como veremos, es también probablemente el máximo expositor español sobre cómo llevar una vida política sin violar la vida ética. Claro que aquí está el punto. ¿Dónde está el límite de la política y el límite de la ética? Uno de los grandes lectores de Publio Cornelio Tácito fue Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Malclavado, Maquiavelo. Hombre que reúne en un par de obras los consejos prácticos. Se leen los anales de Publio Cornelio Tácito y selecciona lo que él considera los grandes secretos del gobierno. Da instrucciones a modo de manual. Es un manual, El Príncipe es un manual. Es un manual de cómo mantener el poder. Hay una parte en El Príncipe que es maravillosamente cruel. Maravillosamente cruel.
para los que gustan de películas de intrigas, en la que dice: cuando domines un territorio, acaba con el gobernante y, dice Maquiavelo, mata a toda la familia real. Porque si dejases a alguno vivo, podría en algún momento volverse un rival peligroso. Este tipo de consejos terribles, decía Maquiavelo, con tal de mantener el poder. Son fórmulas en las que el poder domina por encima de la bondad, la caridad y la misericordia. Aunque hay ciertos aspectos de Maquiavelo que tienen un cierto sesgo cristiano. También Maquiavelo escribe otra obra que se llama El discurso sobre la primera década de Tito Livio, donde describe las fórmulas políticas para gobernar una república. Fíjense, era un experto en el arte de la política, ya sea en una república democrática o en una monarquía absolutista. Nos puede llevar a las fórmulas del gobierno democráticas o de un estado totalmente totalitario. Maquiavelo conocía los secretos de la corte, conocía los secretos del poder. Era un genio del control estatal. En 2018, Carlos Salinas de Gortari presentó una traducción nueva de Maquiavelo, del Príncipe de Maquiavelo. Edición que se agotó. Me parece que él hacía el prólogo. Se agotó esta obra después de que se había anunciado el triunfo de López Obrador como presidente de la República. Y Salinas simplemente decía: hay que leer a Maquiavelo, hay que leer El Príncipe, porque está más vivo que nunca, decía Maquiavelo, decía Salinas de Gortari. Y vaya que si conocía a Maquiavelo, Salinas de Gortari. Es una lectura obligada. Pero bueno, voy a seguir sobre esta línea, porque claro, cualquiera pensaría que la razón de Estado, con tal de mantener el poder, puede ser totalmente violenta y puede ser totalmente inmoral y poco ética. Pero bueno, aquí hay que hacer una distinción y voy a adelantar sobre un tema que vamos a platicar más adelante. Les decía yo que Aristóteles hablaba sobre la ética de las virtudes. La virtud es saber hacer algo que te haga el mejor en eso. El que sabe hacer mejor pan es un virtuoso del pan. El que sabe tocar mejor la Rapsodia húngara de Franz Liszt será el virtuoso del piano. El que sepa llevar al pueblo de la mejor manera, ese será el virtuoso, dice Aristóteles. Pero aquí hay un dilema importante. Para Maquiavelo, el que mantiene la razón de Estado tiene que ser de alguna forma virtuoso, porque tiene que ser un experto en el control y el arte de la política. Pero hay una diferencia técnica. Maquiavelo habla sobre la virtud, V-I-R-T-U con acento.
sin la D. Mientras que los seguidores escolásticos de Aristóteles y de Tomás de Aquino hablan de la virtud con D. Es una diferencia gramaticalmente que distingue una D en una palabra y en otra. Pero en el caso de Maquiavelo, la virtud es precisamente ser virtuoso en la realpolitik, en la política de a de veras. A pesar de los males que se puedan generar en otras personas. Porque el Estado está por encima, el control del Estado está por encima de los favores particulares. Por eso se habla. Aquí Rodrigo Sandoval pregunta si la virtud es sinónimo de talento. En parte sí, en parte sí. Dame unos minutos y ahorita voy a llegar a esa parte. La virtud se manifiesta por talento. Pero en el caso de Maquiavelo, una virtud sin D es un talento de control y manipulación fáctica con tal de mantener el poder. Con tal de mantener el poder. La virtud es lo que le hace bien al Estado a pesar del daño que le puede hacer a la gente y a los seres humanos. La razón de Estado. Decía Maquiavelo, bueno, decían los comentaristas de Maquiavelo, que para el político es preferible ir al infierno por haber cometido un acto pecaminoso, pero haber mantenido la estabilidad del Estado, en vez de ir a dar al limbo de los imbéciles. Decían tal cual, porque uno puede haber sido bueno, arrepentirse. No estoy haciendo una apología de esto, pero para Maquiavelo, si hay que tomar represalias ante una población civil, es preferible a tener un levantamiento social. Y esta es una política que vimos en estados totalitarios o estados fascistas. Si yo para mantener la estabilidad del Estado que tengo que generar miedo, dice Maquiavelo, acabo con parte de la población, ejecuto a algunas personas en público, que genero miedo en la población y mantengo una estabilidad política. Claro que esto éticamente y moralmente es totalmente reprochable. No es ser virtuoso. No es ser virtuoso. El político que sigue a Maquiavelo en la virtud tiene talento, pero es un talento inmoral. Es un talento que carece de ética. Es aquel que sigue frases como, pues ni modo, pero a que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en sus casas. Este es Maquiavelo. En cualquiera de sus dimensiones, democrática o monárquica. Se le atribuye una frase que nunca está en El Príncipe, no aparece en El Príncipe ni aparece en ningún lugar. Es como esas frases tipo Sherlock Holmes, la de elemental mi querido Watson, o deja que ladren los perros, que se le atribuye al Quijote, o a Cervantes en el Quijote. Maquiavelo nunca escribió El fin justifica los medios. Nunca escribió eso. Pero se puede inferir a partir de todo lo que uno va leyendo en la obra de Maquiavelo, ¿no? Pero bueno, quiero que vean ustedes esto. Esta es la idea de Maquiavelo y los consejos que él toma de Tácito.
los consejos que toma de Tácito. A ver. Creo que apreté un botón que no debía. Se ve ahí a Maquiavelo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, voy a ahondar en esta lógica del barroco y del tacitismo. Bueno, voy a explicar esta lógica del tacitismo y para explicar qué es lo que surge en este momento. ¿Qué es lo que surge en este momento? De hecho, déjenme plantearlo de este modo. Déjenme explicar esto. La idea de que el mundo ve algo, pero en el fondo, atrás, está la razón de Estado gobernando, va a generar el imaginario filosófico, político y cultural del barroco. ¿En qué consiste el barroco? De hecho, ¿de dónde viene la palabra barroco? El barroco era el nombre que se le daban unas perlas que no tenían una forma circular perfecta, sino que estaban como medio torcidas, como barruecos. Y el barroco lo que describe o lo que presenta es que el mundo no es perfecto geométrico, no es exacto, sino que tiene hendiduras, tiene, eh, tiene declives, tiene superficies y tiene profundidades. La idea que nace con Tácito se vincula con el pensamiento filosófico de los estoicos, que también son un grupo de pensadores que se rescata en esta época. El estoicismo, a diferencia de la visión de Aristóteles, distingue lo que se ve de lo que se es. Vamos a entrar en una idea del mundo en la que, verán ustedes, vamos a entrar en una idea del mundo en la que el mundo mismo es un teatro. Lo que vemos en el mundo es una representación. Lo que nosotros hacemos en el mundo es un rol, es un papel que estamos jugando. Esto lo describe muy bien Calderón de la Barca en El Gran Teatro del Mundo y en La Vida es Sueño. En realidad nosotros no somos quienes somos en la drama, en el drama, en la representación, que es decir, de la vida que llevamos. Nosotros, diríamos, dice Calderón de la Barca, somos unas almas en las que Dios ha montado un escenario en el mundo y reparte papeles. A ti te va a tocar ser millonario, a ti te va a tocar ser pobre, a ti te va a tocar ser político, a ti te va a tocar ser rebelde, a ti te va a tocar ser mujer, a ti te va a tocar ser hombre, ¿no? Y el juego es, aunque tengas una apariencia y aparezcas y parezcas ser algo, con tus destrezas internas, con tu el genio que tienes tú,
tu alma, tu espíritu, ¿no? Tu alma es el hado o es el genio. Domines y desarrolles y ganes en este mundo que es un simulacro. Ahora sí que sin haber juegos de Xbox o Atari o ya revelé la edad, o de Nintendo, era tomar roles y jugarlos y que nuestra destreza nos ayude a ganar en este juego de destrezas. Toda la literatura del barroco, la literatura del siglo XVI está inmersa en esto. Compórtate jugando tu rol, pero juega el rol de la mejor manera posible. En La vida es sueño, Calderón de la Barca nos muestra que nada es para siempre. Uno puede jugar cosas en la vida, eventos, situaciones, pero uno tiene que irlas librando poco a poco. Sobre esto, Juan Huarte de San Juan escribió un texto que se llama Examen de Ingenios para las Ciencias, donde habla sobre la distinción entre el genio y el ingenio. El ingenio es todas esas cualidades físicas que tenemos, con las que nacemos. El rostro que tenemos, el físico que tenemos, la voz, la imagen. Y el genio es nuestra habilidad interna, nuestro yo real. Cuando alguien escucha a José Alfredo Jiménez no sabía nada de música. Creo que ni tocaba la guitarra, pero hacía cancioncitas así habladas, ¿no? No tenía ingenio porque no tenía los estudios, no tenía las cualidades de formación, pero tenía un genio para hacer música, ¿no? En cambio hay algunos otros músicos, y no quiero criticar aquí a nadie de una manera fea, pero por ejemplo Benny Ibarra tuvo una educación musical muy buena, fue a Berkeley, incluso iba a grabar a los estudios Abbey Road allá en Inglaterra, donde grabaron los Beatles y las grandes orquestas de la Sinfónica de Londres. Y por más ingenio que tuvo, no tenía el genio que tenía José Alfredo Jiménez, ¿no? Hay gente, esto que llaman que tiene chispa, tiene carisma. Eso es el genio. Eso es el genio. El ingenio son todas las condiciones sociales, físicas, educativas, culturales que una persona puede tener. Hay personas que tienen mucho ingenio, pero nada de genio. Y hay gente que tiene mucho genio y nada de genio. Pero los que son importantes y destacablemente raros son los que reúnen el genio y el ingenio. Porque yo podría moverme, fíjense, esto es muy importante, políticamente hablando, puedo moverme en el teatro, jugando mi rol. Soy el actor que le toca un papel y lo trato de realizar de la mejor manera posible. Luce el ingenio, pero hay un genio detrás, ¿no? El genio es fíjense ustedes, los papeles, por ejemplo, que Jack Nicholson representaba, ¿no? Que siempre sale como de loquito. Él tiene un genio natural para hacer eso. Cantinflas tenía un genio para representar al peladito de la calle. Tintán, el Pachuco, tenía genio para representar al Pachuco. Y había gente que se vestía como él o como ellos, ¿no? Hacía cosas que hacían ellos, pero no tenían la chispa,
ni el carisma, no tenían el genio. Ahora bien, en este universo de genio e ingenio, podemos, y fíjense aquí está el secreto y donde reunimos el tacitismo en todo esto. Podemos reunir la habilidad de comportarnos de alguna manera visualmente y el genio, decir, ahora se va a hacer esto en la escena, pero con algunas intenciones que yo tengo en mí. En el caso de Maquiavelo, es la pura ambición y el poder. Pero aquí es donde entra el aspecto de la ética. Hubo una serie de autores en la España del siglo XVII y del siglo XVI que decían, se puede ser un político exitoso y aparentar cosas sin ser movidos por la ambición y el poder desmedido. Uno puede dirigir esas conductas, su genio puede ser orientado por un comportamiento ético y moral. El genio puede, siguiendo una ética de virtudes, los consejos normativos de la Sagrada Escritura, puedo elegir orientar y mantener el poder del Estado, es mantener el poder del Estado a través de un comportamiento ético. Aquí Rodrigo Sandoval pregunta, ¿el genio es innato entonces? El genio es innato. Efectivamente. Denme un segundo, por favor. Disculpen ustedes que tengo una pequeña alergia. El genio es el carisma con el que nacemos. Hay una serie de frases estoicas muy barrocas y muy en esta línea, que son como, por ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? O sea, la persona que no tiene el carisma, por mejor que se vista, por mejor que lo arregle, por mejor que se peine, si no tiene el carisma, no. Y hay personas que ni arregladas son carismáticas, son muy carismáticas. Hay personas que ustedes las ven, e incluso muy desarregladas, y no estoy hablando de nadie en particular, pero hay gente que incluso se ve desalineada y es muy carismática, muy carismática. Hay personas que estos son los que se llaman los ídolos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, la palabra ideología es muy interesante. La ideología es una palabra muy interesante. En griego, la palabra, ¿ustedes se acuerdan del mito de la caverna de Platón? Decía que había unos esclavos dentro de la caverna que solamente veían sombras y que cuando uno salía de la caverna veía las cosas como son en realidad, iluminadas por la luz del sol. Platón utilizaba la palabra idea, eidos, a ver, déjenme anotarla aquí en el chat. La palabra eidos, hablar de idea. Es lo que podemos ver fuera de la caverna. Pero la palabra para sombra dentro de la caverna es eidolon. Eidolon es igual a sombra. Sombras nada más. Ahí está.
Eidos es la idea, eidolon es la sombra. Cuando San Jerónimo traduce de la Sagrada Escritura del griego al latín la palabra eidolon, bueno, cuando traduce eidos, lo traduce como icono. Eidos, icono. Es una imagen que, fíjense, el icono representa. Presenta nuevamente. Representa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Cristo en la cruz representa, o sea, está volviendo a presentar el momento en que Jesús muere en la cruz. Pero cuando hablamos del eidolon, lo traduce al griego, digo, al latín, como idola. O ídolo. La idola o el ídolo es una imagen falsa. Es una sombra de algo que no es real. Por eso decían, la Coyosaucli no está representando nada, ¿no? Es una cosa imaginaria, un ser que no existió en la historia, ¿no? Cristo sí estuvo en la historia. Una imagen de la Virgen María, de María, la Madre de Cristo, María existió en la historia, ¿no? Es una representación, un icono. Pero un ídola es algo que no existe en la realidad o que nunca existió en la realidad. O sea, nosotros no hemos visto serpientes emplumadas. ¿Sí me explico? A eso se le llama ídolo. Y cuando hablamos de los ídolos, el ídolo, Platón hace esta representación, dice la idea, el ícono, nos enseña las cosas como son en la realidad. El ídolo no. El ídolo no es lo que es real. Es un ser fabricado. Es un ser fabricado. Que un ídolo puede ser todo un vestido de ingenio, pero si además tenemos un personaje carismático, con genio, puede ser un ídolo del cine, de la política, de la música. El ídolo afecta los sentidos, mueve las pasiones. Y mientras que el estudio, fíjense, aquí está una clave muy importante, el estudio de las ideas nos lleva a la filosofía. El estudio de las cosas verdaderas y reales nos lleva a la filosofía. El estudio de las simulaciones, ¿no? El de las sombras de la caverna, lo hace la ideología. Hay un autor francés de la época de Napoleón, conocido como Destutt de Tracy. Escribió varios tomos de lo que él llamó la ideología, que es el arte de mover a las masas a través de los gestos. Saber hablar de una manera con oratorias públicas, saber incitar al público diciendo frases penetrantes. Alguien que sabe exaltar los ánimos de la población. Esos son los ideólogos. Los que, no los que acarrean masas, pagándoles sándwiches, no. Son aquellos que la gente quiere ver porque son carismáticos al hablar, ¿no?
ir a ver a Lenin, ir a ver a Stalin, ¿no? Ir a ver a Trotsky, hablar era importante. Escuchar a Vasconcelos, era un gran orador Vasconcelos. A estos grandes, grandes oradores, cuando uno dice, ahora va a hablar fulano de tal, entonces qué bárbaro, ¿no? ¿No? Gente que le escucha, le gusta escuchar a alguien y que lo que dice se vuelve casi, casi dogma. Estos son los ídolos, ¿no? Estos son los ídolos. Personajes que mueven los ánimos. Madero, en su texto sobre la reelección presidencial de 1910, habla de los intelectuales, como estas personas que a través de sus conocimientos de literatura, de retórica, de poesía, saben exaltar los ánimos de la gente, ¿no? La pintura, la escultura, mueve los ánimos. Esos son los ideólogos. El ideólogo es el que le da ideas a la gente. Joseph Goebbels, Adolfo Hitler le daban ideas a la gente. Esos hermosos uniformes negros de la Gestapo diseñados por Hugo Boss, fíjense, no los diseñó cualquier persona, esos uniformes de los alemanes los diseñó nada menos que Hugo Boss, papá, pero era un Hugo Boss, ¿no? Eran cosas que se tenían que ver bien porque tenían que denotar poder, mostrar la imagen. Esto es lo que hay que aparentar. Porque dicen que a veces la gente solamente ve, perdón, no sabe ver, solamente mira, pero no sabe ver. Y a veces se deja pantallar por los ídolos. Entonces, en este universo barroco de la política, estamos a disposición podemos ser sujetos de inducciones o de seducciones políticas por estos personajes carismáticos. Y esperamos que su comportamiento sea ético, que no sean Maquiavelo. En resumen, hasta este punto les diría que el estudio de la política en este contexto es lo que se llamó tacitismo, porque seguía los estudios de Tácito, los anales de Publio Cornelio Tácito. Después de Tácito y los anales de Tácito, todo lo que estoy platicando, todo lo demás que se haya escrito sobre política son notas de pie de página o comentarios. Pero frente a la postura del tacitismo maquiavélico, ideológico, hay un grupo de españoles que son reconocidos como los prudencialistas. O sea, frente al tacitismo, hay una corriente que se llama el prudencialismo, que busca orientar una forma política, pero orientada por una moral cristiana y aristotélica. Seguir las virtudes, ser un buen gobernante, ser un buen líder carismático, pero con un genio bien intencionado. Y esto es lo que, fíjense que esto es lo que esperaríamos de todos los políticos, ¿no? Honestidad, sinceridad. Pero la política no está inscrita con la ética, por lo menos desde el punto de vista de Maquiavelo, ¿no? Recuerden que hay políticos que siguen la virtud y hay políticos que siguen la virtud.
cómo detectar a esos políticos y a esas mujeres de la política. En las novelas ejemplares, Cervantes habla de la corte como aquel lugar a donde la gente va a presentarse, a exhibirse, pero por las formas de actuar reconocemos las intenciones. El ingenio aparece como un ídolo, pero hay que saber leer los comportamientos para detectar las intenciones. Baltasar Gracián, bueno, ahorita voy a hablar de Baltasar Gracián, decía, hay que tener la habilidad de brujulear. Brujulear es como ser brújula. Y decía, hay que tener la habilidad del saurí. El saurí. ¿Qué es un saurí? El saurí eran estos beduinos del desierto que sobre la arena sabían ver dónde hay que excavar para encontrar agua. Sabían dónde hay que buscar el agua en un lugar donde no se ve. El mundo es un libro, pero hay que saber leerlo. Y ese brujuleo es para detectar el comportamiento ético y moral de la gente. Es para detectar ese comportamiento ético y moral. El genio es innato. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve receso de 5 minutos, si les parece. Y en mi reloj son las 10:05. Vamos a regresar a las 10:10, si les parece. 10:10, 10:12. Gracias.
Bien, volvemos otra vez aquí a hablar de ética y política. Estoy hablando de el periodo del siglo XVI y XVII, en el que el tacitismo se consolida como la gran corriente de la formación de escuelas políticas pragmáticas. Y también acabo de mencionar la aparición del prudencialismo, que es esta formación de algunos importantes escritores de español, sobre todo españoles del siglo XVII, XVI, que tratan de vincular la ética con la política. ¿Quiénes son esos personajes? Baltasar Álamos de Barrientos. Baltasar Álamos de Barrientos. Baltasar Gracián y Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo. Todos estos autores, principalmente ellos, buscan conciliar la ética con la política. Ser políticos íntegros, morales, que sigan las virtudes, que no cometan pecados, que no sean mentirosos. Y miren, hay algunas cosas que podrían ser muy discutidas y muy debatidas. Pero miren, les voy a poner un ejemplo de algunas cosas que distinguen. Porque se puede ser prudente sin ser falso. Por ejemplo, distinguen mentir, ¿no? Distinguen decir una mentira de aparentar que están mintiendo. Distinguen lo que es simular de disimular. Simular es hacer como que algo es, pero no es. Disimular es aparentar algo. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que voy en el supermercado y me encuentro, aquí por ejemplo, me encuentro con Karina Edith Juárez, ¿no? La veo, ella voltea y me ve y yo me hago el tonto y me voy por allá. Pero ya nos vimos. Y luego ella puede decir, Karina me puede decir, Juan Abelardo, ¿por qué no me saludaste? Y yo le puedo decir, es que no te vi. Me dice, ¿cómo que no me viste? Si nos vimos fijamente, estás simulando. Eres un mentiroso. Pero disimular puede ser que yo haya visto a Karina, ¿no? Igual, le dé una cosa a Karina, le dé un dinero a Karina, mejor que ni que me pregunte. Y antes de que ella me vea, volteo y me voy para otra parte, ¿no? Y a lo mejor Karina voltea a verme y me dice, Juan Abelardo, Juan Abelardo. Y yo como que no escucho y como me voy. Eso es disimular. No estoy mintiéndole, pero tal vez no me estoy poniendo en ocasión de mentir. No sé si me explico. Es ser político correcto, ¿no? Como dice, políticamente correcto. Es evitar ponerse en situaciones complicadas. Baltasar Gracián, probablemente el autor más importante en el arte de la prudencia política, tiene varios textos sobre esto. De hecho, tiene uno que se llama El arte de la prudencia política. Pero hay una obra que es muy importante. Si ustedes tienen la oportunidad de leerla, hay que leerla con paciencia, pero por el tipo de español que tiene, pero es un lenguaje, es una obra muy bella, que se llama El Criticón. El Criticón. Les voy a platicar de qué habla. Y fíjense, estamos hablando de una obra del siglo XVII. Siglo XVI, siglo XVII. Es la historia de un sujeto que náufrago llega a una isla, así como Robinson Crusoe. De hecho, creo que Robinson Crusoe se espera mucho en Criticón.
Y estando en la isla, el personaje se encuentra con un nativo que no ha sido maleado en el mundo de la corte, ni en el mundo de las apariencias. Y entonces, son 3 libros, son tres partes, perdón, es un libro de 3 partes. Y entonces empieza este personaje a habilitarlo a este nativo en el arte. Permítame un minuto. Estoy aquí lleno de conexiones. En el arte de la discreción del conocimiento de la gente en el mundo. Se lo lleva, se logran rescatarlos y se lo lleva al mundo, a Europa. Y le va explicando desde el conocimiento de un niño hasta el de la vejez, las apariencias y los genios y los ingenios de la gente a lo largo de la vida. Es un texto, nada más para que se den ustedes una idea, es un texto que a Arthur Schopenhauer le fascinó y él mismo hizo la traducción del español al alemán. Schopenhauer, fíjense lo que estoy diciendo, Schopenhauer estudió a Baltasar Gracián y luego, cuando Federico Nietzsche le escribe a Schopenhauer y le pregunta, ¿qué filósofo me recomienda usted estudiar para conocer las cosas del mundo? ¿Quién es el filósofo que mejor revela el conocimiento del mundo? Schopenhauer le contesta, no es Platón, no es Aristóteles, es Baltasar Gracián. Y a lo mejor les va a sonar muy absurdo esto, pero Palazuelos, en una de sus tantas campañas para ser gobernador, que ahora ya no lo será, le decían, bueno, y usted salía solo para mujeres, ¿no? Ustedes andaban cuerando, ¿usted qué va a saber de política? ¿No? Le dice, claro que yo sé de política. Y puedo hablarles de Giovanni Sartori, les puedo hablar de Max Weber, pero también les puedo hablar del mejor de todos, que es Baltasar Gracián. O sea, fíjese, hasta Palazuelos sabe quién es Baltasar Gracián, ¿no? En este campo de la política. Bueno, hay que leer a Baltasar Gracián. Baltasar Gracián es este personaje que describe, que nos invita a saber leer los ingenios en la superficie y saber paladear los genios. Fíjense, les voy a platicar un par de anécdotas que pueden ser muy ilustrativas. Pueden ser muy ilustrativas. Una persona que nada más sabemos su nombre, sus apellidos, su historia, su teléfono, su dirección, su trabajo, su puesto, sabemos qué es lo que hace. Podemos decir que la conocemos. Sabemos quién es. Por ejemplo, piensen ustedes algún actor, alguna actriz, algún político, alguna persona de la política internacional, ¿no? Joe Biden, no sé si alguien lo conozca personalmente. Sabemos quién es, hemos visto un poco de su historia, conocemos a Barack Obama, pero ¿lo conocemos? En realidad nos falta el trato personal. Ese trato, por lo menos yo no lo conozco, pero sabemos quién es, lo sabemos con la cabeza, pero no lo sabemos en el trato personal. Saber tratar a alguien es conocerlo con el genio. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo solía comportarse? El ingenio es todo lo que sabemos con la cabeza, pero el genio es ese trato. Y de hecho, fíjense que los estoicos, por ejemplo, distinguían la palabra saber con 2 formas distintas. Saber, como esto de quién es, cómo te llamas, dónde vives, qué haces, cuál es tu vida, cómo ha sido tu vida. Pero la otra, saber, es como paladear,
es saber como de saborear, porque a la gente se le saborea, a la gente se le saborea, se le paladea. Por eso sabemos que hay gente dulce, hay gente amargada, hay gente muy ácida, hay gente ácida, hay gente como ustedes detectan sabores. A la gente se le puede paladear. Qué dulce es usted, ¿no? Ay, mira, está el amargado ese, ¿no? A la gente se le paladea, se detecta su genio. Y cuando uno sabe paladear, es como el saurí que brujulea y sabe la intención, puede leer la intención de alguien cuando hace algo. Entonces, el saurí, dicen los prudencialistas, es el que sabe ver las intenciones. Hay un delincuente muy famoso que se llama La Mano con Ojos, pero hay una figura que aparece en el Criticón de Baltasar Gracián, que es el Saurí, y es un personaje que tiene ojos en todo el cuerpo y tiene ojos en la mano. Y dice, yo puedo ver todo de todos, conozco sus ánimos, conozco sus corazones. Hay personas que solamente con ver a alguien ya saben hasta de qué pie cojea, ¿no? El prudencialista ve a alguien y dice, este ya me lo medí, hay que saber, vamos a tratarlo de tal o cual manera, ¿no? Pero a diferencia de Maquiavelo, el prudencialista procura ser recto, procura ser moral, maneja la ética. Ahora sí, como dicen, tantos años de ser marqués y no saber mover el abanico, con toda la experiencia que tiene, sabe comportarse y movilizarse, ¿no? Ahora, esto es lo que hace que un verdadero estadista, no cualquier político, un verdadero estadista, sepa comportarse en público, sepa hablar con la gente. El que brujulea sabe medir a la gente. Y aquí les voy a decir una serie de cosas que son muy interesantes. A mí me parece que son muy interesantes. Cuando Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas rivalizaron durante las elecciones del año 2000 para la presidencia de la República, Fox tuvo una preparación muy interesante para hablar delante de la cámara de televisión, delante de la cámara, como lo que estoy haciendo yo ahora. Cuauhtémoc Cárdenas no. Cuauhtémoc Cárdenas, incluso esto lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Oiga, ¿por qué cree que pierde las elecciones? Porque fíjate que Cuauhtémoc Cárdenas, a comparación de lo que pasó con Salinas, sí reconoce que con Fox pierde. Con Salinas no lo reconoce, pero con Fox sí lo reconoce, que sí pierde. Y dice, es que yo soy un político que está acostumbrado a estar con la gente. Cuando yo hablo, voy midiendo el ánimo de la gente. Y ya sé si le meto más o le bajo tantito. Pero voy midiendo el ánimo de la gente. Pero cuando estoy delante de una cámara fría y no veo a la gente, no sé cómo comportarme. No sé qué hacer. No sé si lo que estoy diciendo está bien o fue bien recibido o no. Cuando yo estoy hablando con ustedes y veo sus cámaras encendidas, puedo ver sus reacciones. Y de algún modo puedo saber si es agradable o desagradable, ¿no? Hay algunas personas que no tienen las cámaras encendidas. No estoy diciendo que las enciendan, ¿no? Tampoco quiero ser tiránico, pero bueno, uno cuando está hablando, imagínense que estoy hablando y de pronto viene yo así, a ver a qué los acaba ¿no? Ya le medí el ánimo, ya sé que mejor hablo de otra cosa porque ya pedí al público, ¿no? Pero si estoy hablando y toda la gente está así, ¿no? O ahora, por ejemplo, que mi buen amigo Carlos Oropesa ya encendió la cámara, digo, ¿cómo estás, Carlos? Hasta debe estar bueno que hasta prendió la cámara, ¿no? Y lo veo así como muy, muy entrado. Bueno, esto es saber medir el ánimo.
Los prudencialistas dicen que el ético es el que sabe medir. Fíjense, la templanza, las 4 virtudes cardinales son templanza, que es saber medir los ánimos. Híjole, ¿le digo a mi mamá que pasó esto o no se lo digo? A ver de qué humor anda. Hay que saber medir. Prudencia. Híjole, esto a muchos nos falla, pero ¿qué es ser prudente? Prudente es ver qué va a pasar. Primero, ¿está de ánimo o no está de ánimo para que se lo diga? Y prudente es ver si se lo digo ahorita sí va a pasar esto. Si no, si se lo digo mejor en otro momento, cuando esté de otro modo, a lo mejor puede pasar esta otra cosa o lo va a recibir de esta otra forma. Eso es ser prudente. Eso es ser prudente. El imprudente es al que le decimos, ay, Manolito, te podías haber reservado esto. ¿Por qué se lo tenías que decir ahorita a mi mamá? ¿No? ¿Por qué se lo dijiste? ¿Por qué le dijiste que el gato se murió? Mejor dile que el gato lo estuviste viendo en la azotea, que andaba en la cornisa. ¿No? Ya para cuando vea que el gato está muerto ya no le va a parecer tan difícil, tan duro, ¿no? Hay que saber medir es lo que dicen, saber medir los ánimos. Fortaleza. Saber cuándo, cómo y aguantar hasta el momento que sea necesario. Y justo, darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, estas virtudes dominan el prudencialismo. Y como verán ustedes, esto es lo que marca el desarrollo de la política de la era moderna. Podemos ver, por ejemplo, a Gandhi. Podemos ver a un Martin Luther King. Son expertos en la prudencia política. Gandhi era un genio de la prudencia política. La resistencia pacífica es una genialidad, dolorosa pero genial. Cuando yo tengo un adversario y sufro su violencia sin reaccionar, hay una derrota moral al adversario, porque indigna el abuso del adversario. Y esto fue, por ejemplo, lo que permitió que Gandhi consiguiera la independencia de la India. Pero eso es resistencia civil. Eso sí es resistencia civil. Estas sí son formas de ser prudente. Martin Luther King, marchemos en silencio. Estas son formas, ¿no? Las manifestaciones violentas son poco prudentes. Toman mucho poder. Los nazis tenían estas marchas de poder. Eran grupos paramilitares en la calle. Y esto generaba temores. ¿Cuántos Maquiavelos tenemos en nuestros días? ¿Cuántos genios políticos aparentan ser algo, pero en realidad no lo son? ¿Hasta qué punto John F. Kennedy era tan carismático? ¿Y cómo era en realidad? O su hermano Robert. ¿Qué fue lo que provocó que el sistema político norteamericano los matara? Fidel Castro. Vamos a pensar en un Fidel Castro. Un gran orador. Un gran orador. Muchas de sus frases se han vuelto eslogans. Se han vuelto frases célebres. La famosa que la historia me juzgue y no mis contemporáneos.
Son frases brutales. ¿Hasta qué punto aparentan algo y hasta qué punto no lo son? Yo pienso mucho, por ejemplo, en Mao Zedong. Mao Zedong era un pedagogo. Era un pedagogo que se volvió experto en el arte militar. Pero Mao Zedong vivía en una casa, nunca he ido a, pero mi hermana sí estuvo en China. Pero la casa de Mao Zedong en una parte era una casa de no más de 10 metros cuadrados. Mao iba y dormía en esa casa, siendo el hombre más poderoso de China. Mao tenía una convicción por lo que creía. Él sí era un comunista que vivía en una casa de 10 por 10. El Papa vivía en el Vaticano, pero tiene un cuarto de 5 por 5, creo que no es más grande que eso. Pero Mao vivía en una pequeña casa. No vivía en un gran palacio, ni en una mansión. Era gente que tenía convicción. Y Mao cometió muchos errores políticos, pero era un personaje muy carismático. Tenía mucho genio. Era un poeta. Sabía hablarle a la gente. Fidel Castro era un poeta. Era un hombre astuto que sabía hablarle a la gente. Y a la gente le gustaba escucharlo. Y hasta pensaba que decía cosas muy sensatas. La ética está en el fondo, en la intención que tiene uno cuando dice estas cosas. Bueno, déjenme mostrar algunas otras imágenes antes de que termine la sesión. Genio e ingenio. Gilles Deleuze, Noam Chomsky, estos grandes filósofos del siglo XX, describen que una cosa es lo que se habla en la superficie y otra cosa son las intenciones que están en la profundidad. Yo puedo tener una intención, mi decir tiene una intención. Y cuando el sujeto A le habla a B, tiene una causa que se manifiesta en el habla. Y B tendría que tener la habilidad de descifrar la intención de A en lo que le está diciendo. Y en la superficie habla otra cosa. Los que solamente ven lo que se está hablando acá arriba, solamente ven los efectos, pero no ven las causas y las intenciones. Aquí vemos lo que dice Vladimir Putin, aquí vemos lo que dice el presidente de Ucrania, que no puedo pronunciar porque es muy difícil para mí. Pero en el fondo, lo que todo el mundo nos preguntamos es, bueno, ¿y eso que le dice solamente, y por qué le contesta esto? Es como un diálogo de sordos. No, lo que pasa es que hay intenciones y hay que saber leer qué dice una persona y otra. A mí me gusta poner un ejemplo muy burdo, pero creo que es muy, muy didáctico, ¿no? Dos amigas se encuentran en el supermercado y una era la novia de la secundaria del esposo de la otra. Y ya no le pudo quitar al marido. Y entonces en la superficie le dice aquella a la otra: ¿y cómo está tu marido, Rogelio? Me imagino que debes estar muy enojada por lo que hizo. Y la otra, ¿qué hizo? Y aquella otra que ya dijo algo en la superficie podría decir: ay, perdóname si no te has enterado, yo no quiero ser la manzana de la discordia, ni quiero ser quien te cause un problema. Mejor ni nos hemos visto, te quiero mucho, ahí nos vemos. Perdóname, que yo no te he dicho nada, ahí nos vemos. Y se van, ¿no? Claro, hay cosas en la superficie, pero ¿cuál es la intención? La intención es
Y ya el otro va a pasar un mal rato. Va a pasar un mal rato. Estas cosas se llaman erística. La erística es el arte de generar discordia. Yo digo arriba una cosa, pero estoy diciendo trabajo. Es por razón de Estado. No, ¿cómo creen que voy a invadir Ucrania? ¿No? ¿Para qué? ¿Una invasión a Ucrania? No, no, no. Y a la hora que entran los tanques, no, yo no estoy invadiendo Ucrania, yo estoy protegiendo a mi población rusa en territorio ucraniano, en Bielorrusia, pero yo no estoy invadiendo Ucrania, ¿no? Ser y parecer. Discurso. Hoy en la mañana me desperté con una nota. Parece que a unas personas que estaban en un velorio las sacaron y un grupo de paramilitar las ejecutó en la calle. Pero alguien dice, no, 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 eso es un rumor. Hay otra versión que parece que todos se cayeron para que no les llegaran las balas y luego se fueron corriendo. Pero no tenemos esa otra versión, ¿no? Entonces ya dijimos, ¿qué pasó? ¿Hablamos algo? ¿Pero qué estamos diciendo? Estamos diciendo, no crean eso. Aunque sea real, no lo crean. Ya estoy sembrando la confusión. Ahora, si está bien o mal intencionado, ese es un problema de ética. Ese es un problema de ética. Todo lo que vivimos actualmente va en esa línea de la apariencia, del ser y el parecer. Vivimos en este universo cifrado, en el que hay que aprender a descifrar estas fórmulas. Gracián decía, el mundo es un espacio hostil y engañoso, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad. Aristóteles nos muestra unas grandes virtudes, pero también el mundo hebraico tiene las suyas. Para un hebreo, para un semítico, temer a Dios es una virtud. Arrepentirse por haber cometido un pecado, pedir perdón, saber pedir perdón es una virtud. Para Aristóteles, temerle a un Dios o arrepentirse, eso no es una virtud. La genialidad de Maquiavelo, dice Leo Strauss, y siguiendo a Thomas Hobbes, está en haber sabido unir las virtudes aristotélicas con las semíticas. Maquiavelo dice que no le teman a Dios, que le teman al emperador. Que sepan pedir perdón, pero que le sepa pedir perdón al emperador. O hay que saber aparentar tenerle miedo al rey y luego en el momento que el rey esté más débil, dominarlo. Hemos explorado la virtud y la virtud, el prudencialismo y el tacitismo, el descubrimiento de los anales de Publio Cornelio Tácito, las formas de la política de Justo Lipsio. ¿Qué es la teoría política a final de cuentas? Es una descripción de cómo se comportó la política. Podemos tener especulaciones filosóficas sobre la política, pero la política es un arte. Es un arte que se mueve entre la virtud y la virtud. Las escuelas de formación política o de los políticos que esperamos en un sistema democrático tendrían que ser virtuosos, no virtuoso. Necesitamos políticos con virtud, con D, no expertos en manipulación.
no expertos en una ideología filosófica o política. Si revisamos las escuelas de cuadros de los partidos políticos, si es que alguna la tiene, vamos a descubrir que hay preparaciones que están sesgadas. Saber la historia del marxismo y de la izquierda en México no genera mejores personas para dirigir. Forma personas que están ideologizadas y que creen en algo. Pero ser virtuoso para tomar una buena decisión, saber tomar un buen consejo, para eso hace falta una buena capacitación política. Saber pedir perdón, decir que se equivocó uno. Eso es muy importante. No ver a un político llorar, como López Portillo, que decía que él era responsable del timón, pero no de la tormenta. El político virtuoso sabe decir que se equivocó. Puede ser que sea la muerte política, pero es mucho más honesto tal vez que otros que fingen que no pasó nada y que no es cierto que haya pasado lo que dicen que pasó. En un mundo de discreción, la discreción, el discreto es el que sabe ver y sabe oír. Y el mundo de la política es un mundo de apariencias. Es un gran teatro, donde la virtud es una rareza. Me quedan 16 minutos. Comentarios antes de que nos vayamos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Yo no digo preguntas porque la verdad es que eso sería... Mi estimado Carlos Oropesa, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Abelardo. Un gusto siempre escucharte. Buen día, compañeras y compañeros. Pues el recorrido ha sido muy ilustrativo y me confirma esta idea de que los nexos entre ética y política da la impresión que son selectivos y aleatorios, doctor. O sea, es un relativismo en cuanto a quien desea ejercer acciones en el campo de la política guiados por la ética y también quienes actúan en política y deciden abandonar a la ética. Entonces, virtud y virtud, ahí sí podemos decir que marcan algunas diferencias una y otra. Y la otra cosa que te quisiera preguntar, doctor, si me permites, es el tema que citaste de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, en donde se habla de virtud y fortuna asociadas, virtud y fortuna. O sea, la virtud entendida como ese pragmatismo en el campo de las decisiones políticas debe de ir acompañada de fortuna también para que sean plenamente exitosas. ¿Tú cómo consideras esto? Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos. Tocas un tema que efectivamente, dentro de todos estos grandes temas, el de la fortuna es muy interesante. Hay imágenes del tacitismo en la que está una rueda de la fortuna, ¿no? Y la rueda de la fortuna dice que a veces te toca estar abajo y a veces te toca estar arriba. Por eso se llama la rueda de la fortuna, porque la fortuna a veces te pone arriba y después te pone abajo. La virtud, o la virtud, cualquiera de las dos, sabe medir el momento en el que hay que hacer las cosas. Eso de el momento adecuado es lo que vemos como la fortuna. Ahora, la fortuna es saber ver en qué momento estamos arriba y en qué momento estamos abajo. Si estamos abajo, no es un buen momento para hacer o pedir cosas. A veces hay que esperar a que la fortuna nos coloque en otra posición. Y eso es precisamente la templanza y la prudencia.
Hay que medir en qué momento estamos en una buena posición para hacer algo o pedir algo, teniendo la prudencia y la perspectiva de que puede cumplirse. A veces no es buena idea renunciar cuando uno quiere, sino cuando uno debe hacerlo, ¿no? A veces hay que dar ciertas indicaciones o hay que saber pedir ciertas cosas cuando vemos que las condiciones son mejores. El prudente sabe esperar a que la fortuna se mueva. Ahora sí que hay que estar en el lugar correcto a la hora correcta. Uno sabe en qué momento hay que pelear políticamente algunas cosas y sabe en qué momento hay que replegarse. Me decían de un amigo mío de la secundaria que estaba en un puesto administrativo. Dicen, se va a retirar un par de años a un puesto diplomático y va a esperar a que se acabe el sexenio. En el momento que se acabe el sexenio, regresará. Por ejemplo, hoy en la mañana desperté con la noticia de que el PRI estaba ya destapando a Alito para la presidencia como candidato. Creo que no es prudente, ¿no? La fortuna en este momento no le va. Yo creo que más bien haberlo destapado en ese momento es castigarlo. Y exactamente, Carlos, lo acabas de decir muy bien, es cortar la cabeza. Igual que pasó con la actual regente de la Ciudad de México, bueno, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, haberla destapado antes es un error gravísimo, políticamente hablando, porque da tiempo para pegarle y evita el efecto de la sorpresa y de la posibilidad del entusiasmo. Entonces, hay que saber, como dicen vulgarmente, medirle el agua a los camotes, ¿no? Y la fortuna es eso, es saber en qué momento la fortuna está de nuestro lado y a veces cuál no. Hay gente que se impacienta, pero hay gente que sabe esperar, ¿no? Y la fortuna es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Eso le da una cereza a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Siempre un placer compartir estas sesiones contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien algo que quiera comentar antes de que nos vayamos? No sé, después de ver, por ejemplo, el rostro de Gabriela Moreno, creo que a usted le interesó mucho este tema, Gabriela. Como que le cayeron muchos veintes, dirían algunas personas. ¿O qué le pareció? Sí, en realidad sí estoy muy interesada. De hecho, estoy en proceso para entrar al doctorado en ciencia política, entonces me mueve mucho la reflexión. Todas estas cuestiones éticas, digo, mi campo de estudio ha sido mucho comunicación política y género. Entonces, también ahorita estaba pensando en todas las implicaciones éticas y morales que tiene este sesgo hacia las mujeres ahora que se tocó el tema de la jefa de gobierno, ¿no? Y por el otro lado, contrastándole con el destacadísimo papel que han tenido otras jefas de Estado, ¿no? Como Angela Merkel, que acaba de dejar el encargo. Entonces, todo esto nos lleva precisamente a una reflexión profunda acerca del actuar que han tenido estas figuras y cómo se van posicionando en la esfera política, ¿no? Articulando sus discursos y cómo se han comunicado con sus respectivas audiencias. Me parece muy, muy interesante. De hecho, también reflexionaba cuando se habló de esta cuestión de Fox y de Cuauhtémoc Cárdenas. De Cuauhtémoc Cárdenas, como en toda proporción guardada, ¿no? Cuando sucede el debate entre Kennedy y Nixon, pasa algo parecido. Kennedy tenía toda esta preparación, o se había interesado por esta preparación de comunicar en televisión sus ideas políticas, y bueno, pues esto llevó a que Kennedy efectivamente ganara el debate en tele. Sin embargo, en radio, donde nada más se escuchaba, lo ganó Nixon, ¿no? Entonces son contrastes muy interesantes que
que van uniendo, ¿no? Diferentes aspectos de la arena política, no es nada más uno, ¿no? El fondo y la forma. Así es, Gabriela. Ahorita me hizo recordar una caricatura de Los Simpson donde hacen una sátira de ese debate Nixon-Kennedy y dicen que para un momento el debate y entonces Nixon y Kennedy se acercan y Kennedy empieza a decir, le agradezco la cerveza Dove que esté patrocinando este debate. Y Nixon dice, sí, yo también se lo agradezco. Y Homero Simpson, que representa al público, dice, ese Nixon nunca en su vida ha tomado una cerveza. O sea, no se nota que lo haya tomado, ¿no? Claro, una cosa es escuchar, pero otra cosa es verlos. Y Kennedy era un experto de la apariencia. Se casó con una mujer que era la experta de la imagen pública y política. De hecho, Jackie Kennedy, o Jackie Onassis, fue la imagen, y yo creo que sigue siendo el paradigma de la imagen de una mujer política de alto nivel. Esto es bien interesante. Muy interesante, Gabriela. Gracias por tu comentario. Bueno, pues nos quedan escasos 7 minutos. En realidad ya no, porque nos tenemos que acabar 10 minutos antes. ¿Algún otro comentario antes de que nos vayamos? Bueno, les agradezco su generoso tiempo. Nos vemos el jueves. Que tengan muy buen día. Excelente semana. Buen día, hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Saludos a todas y a todos. Hasta mañana.